Bueno, hoy vamos a hacer una clase similar a la del lunes, en el que muestro algún que otro avance que hice, que les puede llegar a servir o no. Eh, y de ahí cualquier duda que tengan de lo que es el práctico, e incluso dudas del parcial, no digo los temas porque ya me lo, creo que ya deben saber los temas. Igualmente, tienen que tener en cuenta la presentación En de el la disco creo presentación. que le preguntaron, profe, los temas. Sí. Uy, hace cuánto que no abro el Discord. Mal por mí, porque supuestamente la manera de comunicarnos. Sí, de paso lo puedo colocar ahí como para que no les queden dudas. Varios incluso ya me han preguntado. No, ¿está Betsabe presente? A ver, espera. Vamos a ir por parte. Ya voy a mostrarles esto que hice. Me voy poniendo al día con Discord. Es que varios me han preguntado. Voy por los privados primero de Discord y después los públicos. Igual no vamos a tener el descanso, o sea que vamos a terminar a las 9. Vamos a hacer derecho. Aprovechen para ir avanzando en el trabajo práctico, subiendo commits, probando. Por lo menos a esta altura ya deberían tener la mayoría de la API hecha y empezar a hacer temas de frontend. O mitad y mitad, digamos, mitad del frontend, mitad del backend. Pero por lo menos hasta hoy, ya teniendo una semana del práctico, deberían tener ya la mitad hecha. Digamos, si empezamos la semana pasada y se vence la semana que viene, o sea, son 2 semanas en total, y hoy es la mitad de la semana, la lógica diría que tendrían que tener la mitad hecha. La lógica. La realidad puede ser otra, o no. En mi caso, estuve más metido en el proyecto de metodologías que el lunes tenemos que Ujú. presentar y bueno, no tuve tanto tiempo para Ah, viendo el sí. otro proyecto. Pero Sí, es No, similar, sí, está es bien. prácticamente lo mismo, pero nada más que con Python. Ujú. ejemplo, el lunes rendimos con usted, nosotros también tenemos que presentar otros proyectos para otras materias y ahí se complica, pero por lo menos va queriendo. Ujú. Bien, bien. Y esto, trabajo práctico. Profe, disculpe, pero no puedo ingresar. Sí, ¿Están mostrando algo en especial o ya alguna? estoy revisando mensajes de Discord que me hicieron notar que enviaron y yo me descuidé en ese sentido. Eh, Pasado eso, les muestro algo que hice que puede llegar a servirles para lo que tienen que implementar. Y les doy, y vamos a terminar a las 9 y sin descanso para que, bueno, avancen todo lo que puedan, ya que están presentes, traten de avanzar en estas 2 horitas para que dudas que les surjan o fallas lo podamos ver aquí. Bien, Eh, profe. Yo tenía Aprovechen. una Ujú, consulta sobre lo que vimos la clase pasada, las clases pasadas, sobre lo de el login y todo eso, que ujú, no estaría entendiendo bien. Todavía no largué con el trabajo práctico, pues estoy terminando con la metodología, ujú. pero tengo más o menos, digamos, en la cabeza, pero esa parte del login y de las últimas partes de lo que es seguridad y eso es como que me costó entenderlo y si lo podemos ver en algún momento, Bien. golazo. ¿En la parte desde el backend o en la parte del frontend es lo que duda? Del backend. Del backend, ujú, ¿cómo lo generamos? Los pasos, eso se entiende. Claro, por ahí es mi duda. Digamos, el tema de registrar el usuario, no habría problema. El problema sería el proceso de login. ¿Está bien? Sí, creo que sí. Si no mal entiendo, sí. No, no, bien. Es para diferenciar en qué me voy a centrar. Profe, la Déjeme- clase de hoy, ¿qué temas veremos? O haremos repasos y dudas del proyecto. Si tienen dudas, sí.
tienen dudas, avisen. Pero la clase de hoy veremos algo nuevo, así me pongo a hacer el Solamente proyecto, esté atento. les voy a mostrar algunas cosas que agregué aquí A al ver. repositorio de la clase. Profe, y Digamos, por ejemplo, si ya hicimos algo y usted ahora está mostrando otra cosa, no hay drama mientras cumpla con lo que ya hicimos. O sea, no hace falta que ¿cómo? lo hagamos. Por ejemplo, ahora usted está por dar algo que agregó, ¿cierto? Sí, Y nosotros ya fuimos avanzando sí. en el trabajo práctico. No hay drama si Ujú. no implementamos exactamente lo mismo que está por dar No, hoy. Ah, no, ya. no, no. Ustedes decidirán si les sirve o no. No, no, no. Ustedes plantean algo para el trabajo práctico. Si esta parte le llega a servir, ustedes verán si le agregan o no. Esa era la duda. Gracias, profe. Em, eh, 10 p.m., o sea, 10 de la noche. Em, ¿Quién es Acelga? Mi compañero se llama Axel. Mm. Va a llegar un momento en su vida que van a tener que dejar los apodos como nombre de No, profe, no mails o diga eso. demás No, para profe, pasar a no ser más diga eso. profesionales. No, no diga eso, profe. Dolió ¿Vieron mucho la eso. propaganda? ¿Vieron la propaganda de Santander que, de que está por entrar a un edificio y habla sobre su apodo de gamer y deja de ser, no sé, Pepito 123 para ser, para llamarse de otra manera? No sé si lo alcanzaron a ver. Es lo No, pero ya mismo. no No pregunte, vi, ¿usted profe. tiene un apodo? O sea, Eh, un nickname para juego. no. No, siempre puse mis iniciales, eso sí. Pero he escuchado apodos que me han puesto alumnos de otra carrera en otros años anteriores. Lo escuché después por otro lado. ¿Quieren saber uno de ellos? Porfa, porfa, Diga, diga, porfa, diga. porfa. No, profe. Hable, hable, hable. Espera. Pablo Mármol, de los Picapiedra. Sí, un No. clásico, profe. Está bueno, es bueno, hay que admitir que fue bueno. Eh, mm, bueno, todavía no sé quién es Acelga para responder. Axel Ávalo, profe. Es Axel Ávalo. es por si ya presento el práctico en el repositorio. Sí, ya lo presentó, así que no habría drama. Tu, 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 tu. Alguien me preguntó el 4, o sea, martes a la noche. ¿Tanqui está, Mateo? Sí, profe, acá estoy. Ah, bien. No pudo subir lo del práctico, ¿no? No, no pude. Es Ah, más, bien. viernes y lunes no Bien, pude entrar a clase ahí directamente. vuelvo a ampliarlo hasta las 7 Bueno, bueno. Gracias, profe. para que lo suba. Si está Betsabe y llega a conectarse, igual tiene tiempo para esa hora. Eh, ah, claro, Betsabe no sabe qué va a hacer. Listo, justo si no rindió el parcial, entonces no estaba en el sorteo, por eso es que no aparecía. Em, bueno, por un lado, ¿dónde está? Modificar. Ujú. Entonces vamos a sumar aquí al último grupo, que era menos gente. Bien. ¿Colina está? Sí, profe. Colina Jeremías. Sí, que tiene que rendir programación 3. Y la forma de rendir el final es con computadora y se le pide hacer uno o dos ejercicios en la computadora sobre lo último dictado en esa materia. O sea, lo que es programación 3.
porque en programación 3 se dictó laboratorio 3, entonces básicamente lo mismo. Si es del plan viejo, o sea, se le va a tomar el mismo examen a los dos, o sea que se puede inscribir a los dos y rinde uno y le vale por dos. La carpeta SQL tenemos que agregar la imagen. No, no hace falta en este caso las imágenes de las relaciones, porque ya el script de SQL me indica cuáles son las relaciones. Yo lo puse en la imagen también por las dudas. No, no está mal. No, no es lo que se pide, digamos. Tampoco está mal. Ahora sí, a ver. Bien, Adriel, ¿qué temas entra en segundo parcial? Bueno, eso creo que ya le respondí ayer. Igualmente, Si lo quiere dejar un profe escrito por el chat de última, porque varios me preguntaron también. sí, entra esta parte de seguridad, sí, porque esto de las mejores prácticas ya lo vimos. APIs de REST, obviamente lo que vemos en esta presentación, sumado a lo que ustedes averigüen, por ejemplo, Wikipedia, otro tipo de información, ¿no? Tema de hashing, esto y demás. Lo que se pide acá es el concepto, digamos, no tanto a nivel de programación, como escriba el código para generar el login. No, no, eso no hace falta memorizarlo, pero sí tener presente cuáles son los conceptos referidos a eso. Y el tema de use context. Por ejemplo, profe, las partes del hash. Las partes del hash, no lo descartaría, pero El tema es que varía, profe. Si hay un punto, si no sí, hay un por ahí punto, es es muy... diferente. Es muy difícil identificar No, si no no, tiene punto, por ejemplo. sí. A ver, Porque en el ejemplo del PDF tiene un punto digamos. donde usted diferencia. Pero cuando No lo le voy a hacíamos en decir que el coso. identifique cada una de estas partes. No, no, o sea, no voy a eso. Pero va a preguntar sobre el header, el payload. Claro, O sí, cuáles sí. son las partes, de último, cuáles son las partes, ¿Cuáles son no que las identifiquen. partes? O Claro, complete claro. con el nombre, o una con flecha, o escriba la definición, algo de eso. Bueno, y este el use context que Y ya los está en contextos, español. eso. Tema de los contextos. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, y acá hay ejemplos, o sea, el ejemplo no hace falta o por lo menos tratar de entender, pero eh, bueno, Profe, sí. usted había como consulta nada que ver. Escribir código en hoja. Mm, ¿Qué no? ¿Usted cómo lo ve a eso? Escribir, que te pidan en un examen escribir código en hoja. eh, Independientemente de cómo yo lo vea, es como a mí me evaluaron. O sea, a primera mano, yo sé lo que es que te pidan un código para rendir. Y ya hasta me pasó en Informática 1. Eso fue lo raro. Imagínense, les doy el contexto. Año 2001. Sí, 2001 Informática 1 era anual. Teníamos Informática 1 en la universidad y 2002 Informática 2 también anual. Informática 1 veíamos C, programación. Y 2001, 2002 no era incluso Internet tan usado, tan distribuido como lo tenemos hoy. Recién 2003, 2004 había mucho Internet, digamos, o ya en las casas con una buena velocidad. O sea, googlear en esa época era para algunos, digamos, en la facultad creo que pocos años después tenía Internet. Em, Como para que le vean cómo era en esa época. El tiempo. Y el tiempo, y nos pedían el algoritmo de burbuja para ordenar que lo escribiéramos en papel. Sirve para la memoria porque la única lugar de consulta eran libros manuales o lo que te acuerdes. Por no tener esto de internet o que ya googlees sobre un tema, ya tengas eso. Imagínense ahora que ya le pedís algo adaptado a la inteligencia artificial. La ventaja es que lo tenías
bien en claro con la práctica, porque dependía de lo que vos practiques, el entendimiento del concepto. Eh, la ventaja es la profundidad que llegas a alcanzar para entender sobre ese tema, pero era poco abarcativo, o sea, no podías ponerte a practicar tantas cosas o probar tantas cosas. Copiar y pegar era algo, recién se estaba hablando sobre copiar y pegar, por el hecho de tener internet o no, porque antes no había, antes copiar era, tenías el libro, no tenías nada para escanear, tenías que vos sentarte y escribirlo, y era otro tipo de mecánica. Que esté mal o bien es distinto, porque ya era una etapa de evaluación, una etapa en la que vos ya habías practicado o acordarte cómo era eso del, del algoritmo. Para esa época era lo que había para poder evaluar. Claro. Eh, no era que estaba mal. Actualmente usted lo ve factible. Hoy en día es muy distinto porque ya se pide más un análisis del código. Porque si ya se está tendiendo a que la inteligencia artificial sea un agente que te escriba el código, ya como que uno empieza a tomar una participación, un rol de, de, de De chequear revisión, que lo que está de escribiendo chequeo, está. de, Sí, sí, de, sí, sí. de, Ya. de control, digamos, de, De que la lógica que te dé la porque en IA, el definitiva la conocimiento que persona vos es la tenés que en va a el dar la código. indicación y es el que va a terminar dando el visto bueno final, digamos, diciendo sí, acepto lo que estás diciendo, pero si aceptamos al tuntún es como que venga alguien, te dé algo para firmar y igual le pone la firma y después no sabes qué es lo que hay, o sea, digamos como que ahí está más vigente el hecho de tener más en claro el concepto, qué es lo que está enfrente. Eh, es otro tiempo, digamos. No hay reglas escritas porque está cambiando, día a día está cambiando, o sea, no puedo decirle qué está bien y qué está mal de lo de antes, lo de ahora, porque la verdad era dependiendo de la época. Hoy en día hay que priorizar más el tema crítico, el tema de que lo que tenemos enfrente es apto para lo que soluciona si soluciona o no el problema. Mm, Es, Tienen que digamos, escribir mejor los prompts para la IA, chicos. y aparte, pero si no sabes del Entender, tema, entender lo que la IA si no- está haciendo. eso y también entender lo que tenés que pedir. O sea, supuestamente, si nosotros escribiéramos sin el conocimiento, eh, no seríamos, no estaríamos dentro de lo que sería del profesional, del contexto de una profesión. O sea, seríamos alguien más, digamos, digamos, si alguien sin conceptos Un puede mortal, profe. escribir lo mismo que alguien con los conceptos, ¿dónde está la diferencia del profesional? ¿Dónde está el valor agregado? ¿Se entiende? Justamente, profe, yo estaba haciendo un curso de IBM de IA, Ujú, los fundamentos en realidad de la IA, no tanto cómo usarlo, sino los fundamentos. Y decía que tenías que saber limitarla a la IA para que te genere las cosas bien, pero a la vez tenés que claro. entender eso que le estás limitando, porque Sí, exactamente. no puedes Y hacer ahí nada está si no. y ahí está el valor agregado que le da uno a ese trabajo, digamos. Eh, por eso el saber nunca se va a pasar de moda. No es decirle, haceme una app y listo. Claro, haceme un API y a tirar. Es más, haceme algo para, o sea, ni siquiera decir API, haceme el cosito, como en la ferretería, genérame el cosito que va en el coso. Eh, Vio que hay, profe, una propaganda con eso, justamente en una ferretería hablan de el cosito para el baño que va abajo del mm, coso. Y la IA interpreta cualquier cosa y le da cualquier sí, cosa y el tipo mm, viene a quejarse después. claro, sí, sí. Parece uno, digamos, los conceptos siempre tienen que estar. Yo creo que sí, me parece que perderíamos el hábito de escribir código. Es un nuevo proceso, es nuevo, es otra revolución industrial, está al nivel de una revolución industrial del 1700 y pico, porque van a seguir existiendo los artesanos,
pero a nivel mundial se va a priorizar o se va a emplear lo industrial por ser más económico y más rápido. O sea, no es que van a dejar de existir los programadores, simplemente van a pasar más a ser artesanos como algo muy personalizado, pero es otro tiempo a algo industrial sin sentido. Ah, y lo que volvía al tema de rendir en primer año, yo me acuerdo que habíamos rendido, yo en la biblioteca había encontrado un libro sobre algunos algoritmos de burbuja o de sort, y me había gustado el de sort, el que yo les había dado en su momento, porque era el más rápido, eh, que es, digamos, el oficial, y claro, yo escribí ese como algoritmo de sort y no el que nos dieron en clase, que es el común, el básico que habíamos visto, de iterar uno por uno en vez de, sí, los ordenamientos por burbuja o ordenamiento binario, no me acuerdo cuál. Digamos, hay uno que es clásico simple y el otro es el que es más especializado. Yo hice en el examen especializado. Cuando vi el profesor dice, no, está mal. Le dije, no, profe, sí, y le revisamos e hicimos una prueba. Ah, no, sí, también, bueno, te lo doy que bien, pero después revisarlo. Bueno, al final del año, en la clase teórica, ese profesor dice, miren chicos, está este libro en la biblioteca, este es el que vamos a ver en segundo año. Y yo lo miraba, y de ahí le saqué el ejercicio que le puse, estaba pensando en mi cabeza. Y ahora me venía a sugerir algo del otro año. Ay, bueno. El ChatGPT de antes. Sí, Claro, o claro. sea, a fin de año Qué estaba horrible. sugiriendo algo que yo ya había visto en la biblioteca, y le digo, sí, ya lo vi. Bueno. Em, sí, Fernández está habilitado para todos, hasta las 7. Uy, ay, que sí seré. La clase no empezó a las 6, empezó a las 7, entonces no puedo habilitar la tarea para las 7 si es que empezamos a las 7. Mm, Ahí va, profe, ahí va. Es que es viernes. ujú, ahí está, 20. Bueno, veamos. Sí, en el plan viejo, 2023, rendíamos en papel. Sí, ¿qué rindieron en papel? El ¿Alguna profe Gracia materia? nos ¿Diego? hace todo en papel. El profe Gracia Código no también, hacía ¿eh? todo en papel. No solamente Ajá. Ah, sí, tóxico, sino pero Nos código. ¿cuánto? daba una rendida con muchísimos códigos y nosotros Ujú, teníamos que leer qué entregaba, qué daba, buscar ujú. errores de sintaxis, cómo cambiaríamos el código, hacerlo el código Bien. todo de cero, todo en papel. Bueno, ¿cuántas líneas era el código que tenían que escribir? No sé, unas 20 por lo menos deben ser. Tampoco eran 100 líneas, pero No, sí, está, digamos, está. Más que nada por un tema de evaluación de saber, y bueno, eh, ya hay otros temas también. Em, Lo que yo sí les hacía era, les daba el código y yo les decía, bueno, ¿cuál era? Era más un tema de evaluación de razonamiento, no de tener que escribir el código, sino cuál era cuál. bueno, eso está mejor, por ejemplo. Porque si lo sabes Sí, yo me leer, acuerdo, Claro, me con los acuerdo que ejercicios cuando de vio el for. método de la burbuja, hizo eso. Sí, porque era más que nada que de criterio, digamos, bueno, ahora tenés que revisar código, debería ser el que lo hace. Y muchas veces hay que leer sin tener que probar. Em, Solo traer los ID del conductor y el vehículo. ¿Cómo traer el ID solo traer el ID del conductor y el vehículo? Mm, Registro de viaje asociando un vehículo y un conductor. Ah, sí, pero se lo asocia con IDs, sí. Más los datos extras de la tabla de viajes, ¿no? Sí, pero tiene que ser los ID más los datos extras. Es que otra manera de revisar sin los ID es
complicado. Relacionar sin los ID. Bueno, les muestro esta parte. No, no, nombre modelo, eso es exclusivo de la tabla de conducta del vehículo. Si yo en viaje quiero relacionar un vehículo, solamente pongo la ID. Eh, sí, agreguen filtros en los get. Bueno, les muestro lo que agregué, no es mucho. Mientras voy a ir iniciando esto. En el frontend, en el frontend. Lo que tengo es, en usuarios no hay ningún cambio, en roles le agregué este listadito de roles para crear, modificar y demás. Ah, en usuarios sí tengo en el detalle poder asignarle un rol, que lo puse aquí con un botón. Y esta asignación de rol lo hace mostrando un diálogo en el cual uno elige cuál es el rol que queremos asignarle. Si por ejemplo este de lector, al asignar me lo agrega. ¿Sí? Y por otro lado, el tema de los roles, también está el de crear o el de modificar. El de crear roles para agregar un nuevo rol, también con un diálogo, y de modificarlo también con un diálogo. O sea, a diferencia del de usuario, que teníamos páginas exclusivas para crear un usuario, ¿sí? Con una ruta específica. El tema de los roles aquí es no salimos de la ruta, simplemente le agregamos un diálogo, ¿sí? Como otra alternativa cuando son cosas pequeñas que no necesitan tantas verificaciones como el nombre nomás. Puedo crearlo aquí o directamente modificarlo desde aquí, digamos, sin tener que entrar a otra nueva página. Solamente crear los componentes para que hagan eso exclusivamente. Básicamente esa es la diferencia entre estos usuarios y roles. Como es algo pequeño, podemos hacerlo directamente en una sola página. No, en el trabajo práctico 3 no roles, pero sí una autenticación. Materia, el código de la materia. No, un código que lo resuma. Por ejemplo, programación 3, P3, algo, o Proc 3, como un código que lo identifique a la materia. Un nombre corto. Acrónimo inicial, así, algo así. Ujú. Sí, quiero ver si no hay otro dato que se me haya escurrido. Sí, nombre corto, claro. El año, por las dudas, sea, no es lo mismo programación 3 del 2023 a programación 3 del 2025. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Primero, la parte de asignar el rol. Em, lo que hice fue, para asignar el rol, es crear un componente, ¿sí? Porque dentro de los detalles del usuario, uno tiene aquí ese componente que es asignar rol, en el que le paso la información de quién es el usuario al cual le voy a asignar el rol, y a su vez una señal que me avisa si se creó o no el rol para yo poder actualizar el listado de roles que estoy mostrando en ese momento. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hice para asignar el rol. Le paso el usuario con el al que se le va a asignar el rol y también eh, me dispara una señal, un evento cuando se le asigna el rol, ¿sí? Para que yo vuelva a leer el listado de roles y actualizar la pantalla. Entonces, asignar roles, lo que hago es, aquí apliqué algo distinto a lo que fuimos viendo.
Aquí lo que hice fue, en los otros, por ejemplo, en el de ingreso, aquí, tanto el diálogo, ¿sí? Que se abre con el clic del botón, todo forma parte del mismo componente, ¿sí? Aquí lo que hice fue separar al asignar rol en dos componentes, digamos, el componente asignar rol que está aquí, que tiene el botón, y después otro componente que está aquí interno, que se me habilita o se muestra cuando se abre o cuando el estado es verdadero. Esto lo hago con el fin de cuando open es verdadero, o sea, cuando se abre el diálogo, en ese momento se me va a crear ese nuevo componente. Sí, acuérdense que si esto es falso, este componente no se va a crear. Pero si es verdadero, recién ahí, cuando pasa de falso a verdadero, se va a crear el componente y se va a disparar todos estos, sobre todo este use effect cuando apenas se cree. Esto es por si se llega a crear un nuevo rol dentro del listado de roles. Entonces yo al momento de hacerle clic, actualizo, digamos, en ese momento pido a la API que me dé un listado actualizado de roles. Pero si lo cierro, tengo que cerrar, sacar ese componente del navegador para que me borre el componente. Y cuando lo vuelvo a abrir, me vuelve a crear y me vuelve a pedir un listado fresco de roles. Básicamente eso. Porque si se llega a crear, si no lo separo en dos partes, como lo hago acá en ingresar, que está todo junto, lo que va a suceder es que cuando vuelva a abrir el listado de roles, me va a mostrar el listado de roles anteriores y no el actual. No el rol, no el listado de roles que están en la base de datos. No sé si se entiende. Por eso este botón es el que vamos a ver en el navegador, aquí. Cuando yo le hago clic, ahí recién se me va a crear este diálogo y me va a pedir a la base, a la API un listado actual de roles. Si yo lo tengo todo junto, el listado de roles se me va a crear cuando apenas entre a esta página. Pero si entre que entro a esta página y hago clic en rol, se me crea un nuevo rol, no lo voy a ver presente en este listado de roles. Tendría que volver a actualizar esta página para recién actualizar el listado de roles. Y no es eso lo que quiero. Entonces acá tengo que dividir en dos partes el componente para que sobre todo este use effect se me dispare cuando se me cree este componente, que es cuando es verdadero este estado open. Bueno, y el componente aquí va a tener el usuario ID y el rol asignado, se lo vuelvo a pasar. Y le paso el set open para que me lo pueda cerrar. Bueno, está dividido en dos, pero básicamente lo que hace este otro componente es con fetch out traer el listado de roles, ¿sí? De la API y cargarme el estado con esos roles. Y luego un role ID va a ser el ID que yo voy a seleccionar. Más abajo tenemos, bueno, este es el submit, ya lo vamos a ver. Aquí en el diálogo. No es muy distinto al otro, también diálogo. Directamente no necesito manejar el estado del diálogo porque el diálogo cuando se crea ya se visualiza. No hace falta directamente sí o sí lo hago open verdadero. Título, un form, solamente hay un solo campo que es un select. ¿Sí? Un select que al cambiar se me va a setear el role ID porque ese es el valor de cada uno de los options. ¿Sí? Yo voy a tener un option por rol en el que voy a ver el nombre. En la opción de ese select voy a tener el nombre, pero se me va a elegir como valor el ID del rol, que es lo que yo necesito. Bueno, y el key es porque estoy usando un map aquí adentro. Entonces, cuando yo selecciono un ítem, aquí, cuando cambia esa selección, se me va a setear el valor del role ID, porque es lo que yo especifico aquí que quiero que se me guarde. Entonces, cuando yo haga el submit, cuando yo le haga clic en asignar, se me va a disparar este evento en el que yo voy a enviar un post a usuarios, a ese usuario en particular, sobre esos roles, para poder asignar ese rol a ese usuario, y le envío el role ID, ¿sí? Y si todo sale bien,
llamo al evento rol asignado y después me cierro automáticamente. ¿Sí? Se cierra el diálogo. Pero si hay un error, se va a mostrar esto y no va a salir. Por ejemplo, tal vez si me vuelvo a asignar el mismo rol al usuario. Esto no lo probé, pero vamos a ver. Empleado, si yo me quiero asignar nuevamente a empleado, bueno, se quedó frisado. No me lo devuelve como error. Tal vez haya que pulir más esta parte. Sí. Profe, teníamos una duda con un compañero que, bueno, que tenemos la misma tarea en la actividad A. ¿Hay que Ujú. hacer una tabla roles de usuario? No, no hay roles No, en el no trabajo hay roles práctico. en este caso. Hay usuarios sí, pero roles no. No, o sea, no hay administradores ni, digamos, usuarios No, comunes. no, roles no. Ah, bien, bien. Pero una autenticación sí. Autenticación nada más. Bien, gracias. ¿Qué otra cosa? Bueno, este es para asignar el rol. Básicamente es un componente en detalles y usuario. Un componente que recibe cuál es el usuario para asignar un rol y ese mismo componente avisa si hubo un rol asignado para poder actualizar el listado de roles del usuario actual, ¿no? Profe, Ah, acá está el error. Es porque seguramente encontró uno repetido. Sí, duplicado. Sí, disculpe. Ahora con esa pregunta, eh, yo que hago el ejercicio B, que era sobre la gestión de médicos y pacientes, entonces, bueno, eso quería preguntar, que hace falta hacer tipo una tabla de roles en la B. ninguno de los ejercicios tienen que hacer tabla de roles. Ok, gracias. Em, Todos tienen la tabla de usuarios, nada más. No hay roles. Claro, en mi caso serían una tabla para médicos y otra tabla para los pacientes. Entonces, es como que hay una forma de que se crucen si son tablas distintas. O sea, digo, si uno quiere ingresar a la página, no va a ingresar como médico, ya que solamente se puede ingresar como paciente. No, no, no. Se ingresa como usuario. Por eso. Digamos, es medio general, o sea, tiene poco sentido práctico, pero es para que ustedes hagan el ejercicio. Em, Sin tantas complicaciones. Básicamente, el usuario puede crear paciente, puede crear médico y puede asociar médico con paciente en un turno. Nada más. Es como si el usuario ya fuera un administrativo. Nada más. No, 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 no se compliquen tanto con el tema de roles. No vean como que la tabla paciente es para los que ingresen los pacientes, una tabla médico es para que ingresen los médicos. No, 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 esos son datos que se cargan en una tabla. El usuario, el que puede cargar un paciente, cargar un médico y después en un turno, qué médico, qué paciente y en qué momento le toca. Y después cambiar el estado. O sea, sería como que el usuario sería el mismo administrador también. Sí, es un solo usuario, ¿no? Y que puede hacer todo, digamos. Entonces sería que el usuario es un administrador que asigna pacientes a los médicos. Ujú. Ok, Sí, puede crear pacientes, puede crear médicos, puede asociar en un también. turno médico y puede crear usuario y registrar. O sea, es un solo usuario que puede hacer todo, pero por lo menos tiene que estar logueado. Em, bueno, y lo otro, en el listado de roles, lo que hice, bueno, es agregar, antes tenía solamente mostrar los roles que tenía el usuario. Aquí lo que hago es mostrar un listado en una tabla todos los roles que existen. Y le agrego al principio el botón de crear rol, ¿sí? Que acá se va a disparar.
un evento cuando se crea un rol para poder actualizar el listado de roles. Y en el de modificar también, si se llega a modificar algún rol, poder actualizar el listado de roles. Acá, cuál es el ID y cuál es el nombre que se va a cambiar. Entonces, para crear roles, bueno, acá trae un listado de roles similar a lo que venimos haciendo, con varios roles. Y al crear el rol, no es muy distinto. Aquí no necesito separar en dos partes el componente porque no traigo nada de la API. Tan solo tan solo me tiene que aparecer un listado, un nombre vacío para después agregárselo a un post en roles. Una vez creado, simplemente lo pongo en cero, digamos, vuelvo a resetear el valor del nombre y y aviso de que se creó un rol. Aquí hago un post con el nombre a la API con roles. Y aquí solamente muestro el campo de nombre. Si cancelo, también reinicio el nombre por las dudas. Inicio a una cadena vacía el nombre. Y el de modificar, como me están enviando el nombre del rol apenas se crea, tampoco hace falta dividirlo en dos partes. No, o sea, no tengo ninguna consulta a la API al momento de abrirse el diálogo. Esa es la diferencia entre si lo separo en otro componente o no. Si no tengo que pedir nada a la API, no me hace falta dividirlo en dos componentes, ya puedo tomarlo todo en uno solo. Como aquí ya me pasan el dato del nombre, si hubiesen más datos que recibir del, para modificar de lo que quiero modificar, ya directamente lo envío como un objeto y no con atributo por atributo. Acá pasé el ID y el nombre por separado en dos propiedades, pero si vienen más datos, directamente le pongo todos esos datos dentro de un objeto y no como una propiedad. Bueno, y aquí es similar, nada más que acá ya tengo el nombre como nombre inicial, acá les renombro originalmente el componente recibe la propiedad nombre, pero con este dos puntos le cambio el nombre a nombre inicial, que es con el que lo voy a utilizar aquí adentro. Bueno, y aquí solamente hago un put para ese ID de rol, y le mando el nuevo nombre como cuerpo de la petición. Y si sale todo bien, le aviso de que se cambie el nombre para que vuelva a actualizar el listado de roles, la tabla. Y acá es similar al de crear, donde me aparece el nombre del rol. Por eso esto, si le sirve, depende de la situación. Hay veces que van a necesitar una página nueva por todo lo que hay que crear, u otras veces con un simple diálogo, porque es uno o dos campos, es más cómodo, es más rápido para el usuario. Bueno, lo subo y ahí les explico ¿Tienen dudas de este? Cosas después lo pueden revisar. No, de ese no, profe. Ujú. Bueno, veamos entonces el tema del login, que era la duda que quedó pendiente. ¿Cómo estamos de tiempo? Una de las cosas que no tengo, como tengo esta barra del zoom arriba, no tengo la hora a mano. Ahí está, 8. Bien, ya estamos con tiempo. Bueno, veamos el login. Esta, la ruta login. Esto es donde había dudas, ¿no?
con el token y demás. Por mi parte, sí. Bueno, para lo que es el login, nosotros acá verificamos que esté presente el username con esta restricción, que es hasta 20 caracteres y, y alfanumérico, sin espacios. En el tema del password, nosotros elegimos que ingresen un password de tipo al menos 8 caracteres, que tenga una letra en minúscula y un número. ¿Sí? No importa si tienen letras mayúsculas, son opcionales o los símbolos. O sea, no se restringe si agregan símbolos o no. Profe, Mínimamente, sí. no, no, disculpe, acá en comentarios uno pone, debemos implementar en el front-end un formulario de registro de usuarios, alta de usuarios del sistema. Los usuarios se cargarán únicamente desde la base de datos backend para solo hacer el login. Eso pregunta. Aquí en el práctico lo dice registro e inicio de sesión de usuarios. O sea que sí, un formulario de registro de usuarios. Sí. Seguimos, verificamos las validaciones. Leo del body el username y el password, creo que hasta aquí no hay ningún problema. Primer paso, ya tenemos cuál es el usuario que está intentando ingresar. Le pido a la base de datos que me traiga los datos de ese supuesto usuario, ¿sí? Si no hay usuarios con ese nombre de usuario, envío un error diciendo el usuario es inválido. Acá debería decir usuario y contraseña inválido para no distinguir si es un error de usuario o de contraseña, como para que todo sea parte de un mismo error. Pero acá lo hacemos para diferenciarlo, ¿sí? Si no existe el usuario, avisamos de que está mal solicitado el usuario y contraseña, ¿sí? No podemos seguir si no existe el usuario en la base de datos. Pero si llegamos a tener el usuario, bueno, vamos a leer cuál es la contraseña hasheada que está en la base de datos, ¿sí? Eso, al momento de crear el usuario, se creó el usuario con un hash específico. Acá lo que estamos viendo es comparando si la contraseña que está ingresando ahora el usuario se puede hashear a una contraseña igual a la que tenemos en la base de datos. Eso se encarga Bcrypt, ¿sí? O sea, este paso es el de verificar la contraseña en el que vamos a comparar el hash guardado en la base de datos con el hash de la contraseña que nos están enviando ahora. Si el hash final es el mismo, quiere decir que es la misma contraseña. Si no coincide, damos un error y salimos, ¿sí? Por eso acá el compare lo que va de bcrypt lo que va a hacer es de esta contraseña hasheada, digamos, en la base de datos, aparte de tener la contraseña hasheada, también tenemos el valor de cuántas veces se hizo el hash de la contraseña y también la sal utilizada para hashear la contraseña. Esos datos ya forman parte de lo que se guarda en la base de datos. Eso lo maneja directamente Bcrypt, o sea, no tenemos que preocuparnos por eso. Solamente decirle, che, ahora este texto de la contraseña me genera el mismo hash que está en la base de datos. Básicamente eso estamos respondiendo aquí. Y luego, llegado a este punto, sabemos que existe el usuario y que la contraseña que está tratando de ingresar es la que se hasheó en ese momento en la base de datos. O sea, hasta ahora es quien dice. Lo que ahora necesitamos es obtener el listado de roles, en este caso, para el práctico no les va a hacer falta, pero acá sí lo hicimos. Solicitamos a la base de datos que nos dé todos los roles del usuario que está intentando ingresar, simplemente para generar un listado de roles aquí. Y los últimos pasos es generar el token, o sea, generar esa licencia o esa autenticación con la información que necesitamos para las sucesivas peticiones por parte del usuario a la API o el cliente a la API.
Entonces, como parte del cuerpo, el payload del JWT, nosotros queremos que tenga el ID del usuario, porque sí, podría ser el ID del usuario, podría ser el nombre del usuario, algo, pero también le vamos a incorporar estos roles. Y vamos a firmar ese contenido con un cierto secret y para que nos dure 2 horas ese token. Y este token es el que vamos a utilizar después para poder acceder a las distintas APIs, a los GET, los POST, lo que sea de la API, que tiene que estar incluido ese token. Y esa es una información que después va a utilizar el servidor. O sea, vean el token o el cuerpo del token como información que va a utilizar luego el servidor para poder verificar quién es el que está conectado sin tener que consultar a la base de datos. O sea, ya la información de quién es el usuario y qué roles tiene, ya la consulta a la base de datos se hizo en este punto, aquí por los roles y aquí por la información del usuario. Entonces, en las sucesivas ejecuciones de la API, no voy a necesitar ir a la base de datos para preguntar sobre los roles del usuario, porque ya va a estar dentro de ese token. La ventaja de esto es que no hay una consulta a la base de datos porque ya forma parte del token, dentro del token está esa información del rol y el usuario ID, no tengo que ir a la base de datos. Digamos, hay un tiempo de que no pierdo en ir a la base de datos. El problema es qué pasa si dentro de esas 2 horas que dura este token, uno de los roles del usuario, los roles del usuario cambian. Bueno, ahí es el tema de ventaja de ventaja. Vería cuál es el- seguiría manteniendo por dentro de esas 2 horas ese rol, ese usuario. O sea, recién pasadas esas 2 horas y vuelvo a pedir un token, ahí recién va a venir actualizado el listado de roles. Es O la sea, desventaja de profe, tener esto. que mantiene el rol, aunque se cambie, digamos, por esas 2 horas. Por esas 2 horas va a tener estos roles porque en este punto estos roles son los que van a estar aquí. Y por 2 horas este va a ser el listado de roles que va a tener. Claro, pero si en el transcurso de las 2 horas el rol cambia de alguno, se modifica y algún error, o se mantiene y cambia únicamente cuando No, pasan las esto por 2 horas. 2 horas se va a mantener. Bien. No se va a actualizar, a menos que uno eh, lo haga en la base de datos. Pero bueno, hay un punto en el que uno debe verificar, pedir esa información extra. Pero depende qué tanto, si es un sistema que cambia poco los roles, o sea, una vez creado el usuario y por 6 meses, un año no cambian los roles, no tendría sentido implementar toda esa lógica. Ahí sí serviría. Pero si es un sistema que constantemente están cambiando los roles del usuario, ahí capaz que convenga eh, a- eh, actualizarle el listado de roles cada vez que pida algo al usuario, pero depende de la situación. En este caso los roles no suelen cambiar mucho, así que no hay tanto daño. Y bueno, y lo que le devolvemos como respuesta al login es, bueno, una respuesta satisfactoria, el token que después tiene que usar para enviar, y aparte también le voy a enviar el nombre de usuario y los roles que tiene ese usuario a la interfaz de usuario. Se me cayó. Bueno, no lo veo. Eh, lo que nosotros incorporemos en el payload lo va a utilizar a futuro el servidor. Lo que le demos como respuesta aquí al cliente lo va a poder utilizar el cliente para poder hacer los temas de mostrar los roles o autorización dentro de lo que es el React. Porque esto que está acá luego del login, nosotros aquí en el auth lo guardamos en los roles. Por ejemplo, cuando es el proceso de login y llamamos al auth login, pasándole ese username y ese password, si todo sale bien, guardamos el token dentro del estado token, nombre de usuario y los roles. Y después estos roles que vienen aquí los utilizamos para mostrarle o ocultarles cosas al usuario. Digamos, si no tiene cierto rol, no le vamos a permitir hacer ciertas acciones.
desde la interfaz de usuario y desde la API con la verificación de la autorización. Sí, ahí, digamos, la interfaz de usuario escondería aquellos componentes que no tiene permitido realizar. Pero si aún así llega a hacer una petición a la API y trata de utilizar ese token, tampoco la API le tendría que permitir si no tiene el rol para poder hacer esos cambios. Por ejemplo, aquí, a la hora de crear un usuario, solamente el administrador, un usuario con rol admin lo puede hacer, otro usuario no. Aquí creo que, ven, acá no hemos podido agregar el de quitar. Sí, tal vez puede modificar y ver. Ah, no le hemos agregado el de nuevo. Aquí no debería permitir crear un nuevo usuario, así que este botón lo podemos esconder en este caso, porque este usuario no debería poder crear o modificar errores ni crear nuevos usuarios. Modificar, ver si, modificar, no me acuerdo qué le pusimos. Ah, no, no pusimos nada en el put, pero podemos restringirlo. Entonces eso lo podemos hacer aquí. Acá, en, podemos hacer en el listado de usuarios, aquí escondérselo. Eso tengo que hacerlo aquí. Auth role, creo que hemos utilizado, role admin. Entonces aquel usuario ya no ve el botón de crear. Y si tampoco puede modificar, a esto lo coloco dentro de todos estos dos. Ahí está. Entonces solamente puede ver. Este auth role me esconde el de modificar y quitar, solamente reservado para el administrador. Pero el de ver sí lo podría ver. Y entrando al deber no debería asignar rol, ni quitar este rol. Así que vamos a pulir esa parte. En detalles de usuario, ese botón de quitar solamente tiene que permitir, solamente lo puede ver ese botón, sea, uy, asignar rol. No, asignar no, es auto rol. Ahí está. Yo no puedo ver. Y asignar foco, pero en lugar de yo agregar eso dentro de asignar rol, yo lo que puedo hacer es, dentro de asignar rol, aquí puedo poner el out role, por ejemplo. Entonces, out role puede agregarse dentro del componente que va a hacer uso de ese botón o el componente, o si está todo separado en un componente, dentro de este componente yo puedo agregar esa visualización del botón o no. Entonces aquí lo que hace es directamente escondérmelo a todo este componente, pero dentro de la definición del componente. Pero hay componentes como los links y demás que tengo que hacerlos ahí, aquí en Asignar Role, y después en la parte del listado de roles, aquí tengo Crear Role. Yo lo podría agregar aquí el Out Role, pero lo podría directamente en Crear Role agregar esa restricción. Aquí, Out Role. Acá ya no ve para crear y me queda nomás el de modificar, que como lo tengo separado aquí, lo puedo... aquí arriba.
Ahí está, ya no puede modificar. Pero el otro sí. Sí, ya puede ver, quitar y demás. Las páginas las habíamos protegido aquí. Outpage, acá que estén creados. Y la de crear usuario, acá habíamos puesto solamente el autorizar no por rol, sino que esté logueado. Y el de crear usuario, también acá le podemos agregar auth page y también el auth role. Entonces acá tiene que estar autorizado y tiene que tener el auth role. En este para poder crear un usuario y también para modificar el usuario. Entonces solamente el usuario administrador puede ingresar a la página de modificar usuario y a la de crear usuario. El resto puede ingresar, pero no puede ver, digamos, pero no puede cambiar nada. Mm. Bien, se entiende, me fui un poco por el tema de los permisos y de la autorización, sobre todo en la parte del frontend, pero lo de el login, ¿se entendió? Sí, profe, me quedó un poco más Ujú. claro. Sí, sí. Acá lo que hay que tener presente es el token lo genera el servidor y se lo envía el cliente. En esta parte. Hacemos un post al login con usuario y contraseña, el servidor crea el token. Se devuelve el token, nosotros lo que hacemos es enviar el token más usuario más roles, ¿sí? Después, cuando haya alguna petición que tiene que hacer el cliente, aquí la imagen dice API, pero no lo vean como una API, esto no es una API. Si el cliente hace uso de la API, tiene que enviar la petición, pero incluir todo el token generado por el servidor. El servidor verifica la firma del token y todo que esté en orden y utiliza ese token con los roles y demás para poder autorizar al usuario, ¿sí? Para no tener que hacer una consulta a la base de datos por el tema del usuario y solamente haga consultas a la base de datos por los temas por lo que le piden. Un listado de productos, un listado de médicos, pacientes, vehículos, lo que fuere. Y de ahí les responde, ¿sí? Por eso, lo que nosotros coloquemos en el token, la base de datos lo puede utilizar para la autorización. La base de datos, la API, el servidor. El servidor lee el token, verifica el contenido y el contenido puede ser el listado de roles del usuario, entonces ya directamente, ¿tiene el rol admin? Sí, listo, le permito hacer tal acción. Si no lo tiene, devuelve un error. Profe, Sí. disculpe, quería hacer una pregunta un poco fuera del tema Ujú. sobre MySQL. Sí. He estado intentando ver para eso que nos enseñó sobre las tablas, de mostrarlas en un gráfico, solo que no recuerdo cómo era el paso a paso para ver, Ah, bien. para verlo No así. se los pido para el práctico. Igualmente, si quiere compartir pantalla, le voy mostrando. Ok. Vamos viéndolo.
Acá está, por ejemplo, en el ejercicio B, médico-paciente turno. Bien, tiene que ir a, creo que era Tools, ya ni me acuerdo. A ver, Tools, no, Database. Ah, reverse Sí, engineering. ese. Ujú. Bien, Bueno, ahí que uno elige cuál va a ser el, la tabla, la base de datos, digo. Bueno, ese es el usuario contraseña. Ahí se conecta la... ah, Eso elige. esta, por ejemplo. Ujú. Ahí importas todo. Y acá me mostraría. Ujú. Bueno, gracias, profe. Era eso. Bueno. Y después en File, Y el menú acá era para File, descargarlo. Save models and exportar. model as. No, exportar Import export. Pero, como imagen, PNG. Ahí está. Ahí le pones el nombre que vos quieras. Pero no lo pido, así que no es obligatorio agregarlo. era, era para tenerlo en cuenta. Gracias, profe. Ujú. Profe, Sí, hay algo que no me quedó muy claro, es si los filtros son obligatorios o son opcionales. opcionales, no les puse Ah, filtro en los bien. trabajos prácticos. Pero si quieren, si se animan a hacer paginación, tienen que mantener el estado de la paginación para ir actualizando con la API eh, el- la petición de los filtros, ¿no? O filtrado para búsqueda, igual. Ustedes pueden tener un filtro, una entrada de texto que a medida que van escribiendo le vaya pidiendo a la API ese filtro y poder mostrar en pantalla. Sí, ese último no hice un ejemplo, pero no es difícil de implementar, solamente cuando cambie en el listado de usuarios. El usuario, básicamente hay que volver a hacer un fetch, pero con el filtro acá incorporado. Algo así acá sería, no sé, buscar o como se llame, con buscar. Y acá habría un const, algo así. Pero hay que tener cuidado con esto. Yo lo que haría es Profe, enviárselo no, aquí no en... estamos buscando nada, profe. Ah, ¿por qué no Eso iba a compartiste el decir. proyecto? Digamos, en el listado de usuarios, acá agregarían el filtro en buscar. Habría un estado que al cambiar toman el valor de buscar y lo muestran. Pero yo no iría por este lado porque con cada cambio de esto les va a hacer una consulta del API. Apenas cambian algo, o sea, van a haber muchos llamados a la API. En ese uno es tratar de, hay que agregar una pequeña temporización que pasa tantos milisegundos, ahí recién
de escribir la búsqueda se envíe a la página, a la API, o directamente se lo pasamos acá como un parámetro, con lo cual ya no es necesario monitorearlo. Y agregaríamos aquí en la parte de arriba el tema de la búsqueda con un input, con el valor. Estoy haciéndolo muy al tuntún, medio rápido. Aquí sería buscar con change. Y aquí, aquí hacemos un botón que cuando hacemos clic, ahí llamamos al fetch usuarios con el buscar. Algo así. No sé si se entiende. En interfaz de usuario se vería em, aquí al buscar algo, le hacemos clic en buscar, ahí ya haría el fetch con ese buscar a la API. ¿Sí? Entonces ustedes cuando hacen clic en el botón buscar, ahí recién piden por el usuario con ese criterio de búsqueda. No, no me lo agrupo. Bueno, importa. Bueno, pero creo que entienden la idea, ¿no? Cuando son más de estos parámetros de búsqueda, ya tenemos que utilizar URLs search params de, del navegador. Y lo bueno de esto es que uno, por ejemplo, si crea URL search params con vacío, no, acá lo crea con, a ver, vemos un ejemplo que parte de cero. No, siempre empieza con esto. No, mira, que uno puede empezar con URL search param de cero y uno le va agregando los search param que están presentes, por ejemplo. A ver, vamos a agregarlo acá. Aquí const search params es igual a new URL search params, ¿sí? A partir de cero, entonces search params.append y uno puede ir agregando el nombre, por ejemplo, buscar con el valor de, aquí el nombre, buscar con el parámetro buscar. Sí, tiene que ser una string, así que hay que convertirlo. Acá, if, si existe buscar, le agregamos esto. Y después, y así con el resto de los parámetros. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ponerlo así. Y acá tenemos que sumarle los search params.toString. Parece que. Uy, sí, toString. No me acuerdo si el toString incorporaba el signo de interrogación.
No, hay que agregárselo aquí. Ujú. Inclusive se lo podemos agregar si es que, a ver, search pattern.size mayor a cero. Entonces vamos a incorporar el signo de interrogación más los separan, si no, una cadena vacía. Algo así. Estoy armando sin probarlo, así que pero es para que tengan una idea. O sea, esto es parte del navegador y les va a permitir generar los parámetros de búsqueda. Si existen, lo van incorporando. Si no, no. A ver si funciona esto, por lo menos para ver qué es lo que nos va a la API. Network. Voy a roles, voy a usuarios, que me consultó. De usuarios, hubo un get a usuarios. Pero si pongo buscar, nuevo, y hago un buscar, no me hace el fetch. Y hay algo que me está faltando. A ver. Tu string. A ver, le voy a hacer un console log para. Hay algo que. Bueno, pero acá me dice que hay uno y esta es la cadena de caracteres. Buscar igual a nuevo. Hay un. Independientemente. ¿Dónde usé class? No, costumbre. Esto es importante. Ahí está. Ahí me incorporo el buscar nuevo. Sí, ahí pueden incorporar parámetros de búsqueda si les hace falta. Este paréntesis es tan importante porque tenemos este más que puede traer problemas.
incluso aquí. Si no hay nada, ponemos buscar, no hay parámetros de consulta. No hay nada con el signo de interrogación. Pero apenas le ponemos algo, ahí sí lo va a enviar con el buscar. Esto es una buena manera de poder generarnos de manera automática toda esta cadena de caracteres que tenemos que agregar acá, independientemente si está presente o no el buscar. Em, ¿Qué es este error? El outlet de React Router lo tenemos presente, por ejemplo, en auth page. No, auth page no, en el layout. Básicamente le dice a React Router dónde debería colocarse los componentes hijos para esta página, digamos, para ese componente. O sea, cuando nosotros en el main definimos cuáles son las rutas, justamente aquí en la ruta principal decimos que utilice este componente layout para este tipo de rutas. Pero para todas las páginas hijas o que forman parte de esa ruta, necesitamos indicarle a React Router dónde colocar esos componentes hijos. Y lo que utiliza, en lugar de children, porque necesita otra información o mantener el estado, utiliza el componente outlet. Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo aquí es que todos los elementos, componentes hijos a este componente, van a parar aquí adentro. Digamos, como esto es parte, es el componente principal de todos los otros componentes, así lo definimos acá en el main. Nosotros decimos que para la ruta principal utilice como elemento el componente layout. Pero ¿cómo le decimos a React Router que dentro de este componente layout, dónde van a ir a parar el contenido de los hijos? ¿Sí? ¿Dónde le decimos dónde entra home, dónde entra outpage, dónde entran los otros elementos? Para eso está este outlet, que es ahí donde va a ir a parar el componente, por ejemplo, home o este elemento de aquí o este elemento de aquí. ¿Sí? Básicamente es eso. Le decimos a React Router dónde colocar los elementos hijos. Mm. Es el error. Que le agrego esto por si les llega a servir.
Profe, Sí. profe, tengo una pregunta con el TP. Los puntos HTTP, el, se los subimos al repositorio porque como yo estoy, como estoy yo organizando al, al TP, el, pongo el token que me da cuando hago el login. No sé si Ujú. eso tengo que ponerlo o se lo saco el token antes de subirlo al HTTP, no sé. Por eso una. No, háganlo de esta manera, con esto, como una variable. Ujú. A ver. Por ejemplo, acá, bueno, en usuarios, agrego esa autorización aquí para poder guardar el token acá. Ujú. Eso pueden Ah, bien. utilizar. No tienen que copiar y pegar el token porque acá lo pueden guardar como una variable y después utilizarla aquí al Ah, consultar los bien. usuarios y demás. Sí, sí, porque estaba haciendo, me pedía que poner el token y ahora quería preguntarle si tengo que subírselo o hacer como, No, como dijo usted, por no, tema como de variable. seguridad, Sí, como para variable, seguridad entonces. como variable, para que también no tengan que estar yo copiando y pegando. Ah, Directamente bueno. ejecuto esto como un logueo. Ustedes, bueno, esto, Sí, eso, cámbiame eso con cualquier yo no voy a usuario. tener acceso a la base de datos, pero sí voy a tener la estructura de la base de datos que puedo replicar. O sea, yo puedo crear un usuario así medio ficticio y después ver. Sí, sí, que preguntarle eso. Y profe, gracias. Bueno, el del registro de usuarios, en este caso, no necesitaría estar logueado. O sea que tanto registro como inicio de sesión no necesitarían una autenticación previa. Bueno, y para ir cerrando, con respecto al tema del lunes, acuérdense que es el parcial. Por favor, a las 6 de la tarde, ¿sí? Seamos respetuosos con el horario, no me caigan 7 menos 10 para querer rendir el parcial. Ya pasó. Em, y cuando termine el parcial, ¿sí? Levantan las cosas, entregan la hoja y vayan hacia el octógono o al patio en el lado del estacionamiento. O sea, no se queden en el pasillo porque se les escucha todo lo que están hablando de las preguntas y demás. Solamente eso les hago acordar y les voy a tener presente cuando sea el examen. Cuando se retiren, váyanse al octógono para no tener que yo salir y decirles que bajen el volumen. Así hablan todo lo que quieren. Igualmente, cuando termine el examen, si quieren, volvemos a las aulas y vemos las preguntas una por una para que cuando ya más o menos sepan en qué se equivocaron. Así, cuando yo les pase las notas, porque yo creo que el martes voy a empezar a corregir el parcial, más tardar el miércoles tienen las notas. El jueves yo puedo llevar los exámenes y dejarlo en el departamento para que los revisen. Pero si no tienen la oportunidad de ver el examen para el recuperatorio del lunes, poder ya de antemano saber en cuáles fueron las preguntas que le fue mal, ¿sí? Y no asustarse por las notas. Pero más tardar, la idea es que el jueves por lo menos puedan físicamente ver el examen, Profe, ¿y las por el tema notas de de los los tiempos. TP? Ya voy a empezar a corregirlo. No, antes del cuatrimestre, final del cuatrimestre van a estar, pero tengo que sentarme a hacerlos todos juntos. Suerte, profe. Profe, se me hace que usted está pecando lo mismo que hacemos nosotros con algunas cosas. Dice de que deberíamos tener hecha la API en la primera semana Sí, y lo mismo hace con los prácticos. sí, lamentablemente. Profe, yo recién hice la base de datos, así que Sí, bueno, que lleguen con los tiempos.
Eso te iba a preguntar, profe. O sea, por ejemplo, no sé, yo ayer y antes de ayer tuve mucho tiempo, hice muchos cómics, pero hoy todavía no hice nada. O sea, no pasa nada Ujú. porque no hagamos un día. No, 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 no. Ah, Bien. o sea, no La única condición, esperen. profe, la única condición es que todo esté subido antes de las 12 del viernes. Eso nomás. Sí, sí, sí. Bien, listo. Se va a tener en cuenta esos commits. Tampoco piensen que si hacen todo a última hora, tener todos estos 10 puntos, ¿no? Mientras más distribuido está en el tiempo, mejor. No, pero por ejemplo, Estos yo 10 de creo que todo. creo que ya lo terminé la parte del backend, pero me falta Ujú. empezar con el front. Está Y bueno, bien. estudiar para el examen más que todo. A mí me hace falta desarrollar, pero la parte de backend y por ahí agregar partes importantes de frontend, pero bueno, ya, Ujú. ya veré eso. Bien, el viernes que viene, el lunes es el examen, 18 horas. De nuevo, repito el tema del horario, hacer hincapié sobre eso. Algo sí que voy a ser medio exigente. Después de los 15 minutos, no permito iniciar el examen. Eh, Punto. Si llegan tarde, lo lamento. Por otro lado, el viernes que viene, cosas que le estén faltando las podemos ver, o cosas que estén fallando. Porque todavía vamos a tener tiempo entre las 7 y las 9 para poder terminar de ver cosas que le estén faltando de entregar o de que le esté funcionando o le esté fallando. ¿Sí? O sea, el viernes que viene vamos a tener clase y le van a dar cierre. Ya escribieron en el chat, profe. Express Validator, en el examen no, el concepto de validación, pero no exclusivamente Express Validator. Bueno, creo que subí todo. Uy, no me... Sí. Bueno, ahora sí. Nos vemos el lunes, 18 horas. Algo de Git no, no, porque ya lo de Git ya finalizó con el primer parcial. Eh, Nos vemos el lunes, en horario, por favor. Y cuando terminan el examen, entregan la hoja, retiran sus cosas y al octógono o a la parte del estacionamiento. Así que, bueno, nos vemos el lunes. Nos quedamos de No, punto en profe. punto para ver Vamos, profe. cualquier duda que tengan de las preguntas. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos.